Ya, voy a empezar a grabar al tiro para que tengamos nuestra clase grabada. Necesito ir aquí. Ya, observan bien el PPT, ¿cierto? Sí. Ya. Acuérdense que cuando hablamos de automatización, ¿qué es lo que nosotros tratamos de definir? Que es un proceso de trabajo el cual tiene que, por algún medio, ser automatizado. Automatizado tiene el concepto de que en el fondo se refiere, denme un minuto. Automatizado quiere decir que está alejado de la intervención humana, no tiene intervención humana en el proceso. Eso es lo que quiere decir en el fondo. Voy a mostrar dos procesos que son los más comunes que se utilizan en la industria, que es el proceso de temperatura y el de nivel. Ahora, cuando nosotros hablamos de proceso, la gracia de los procesos es ver qué es la magnitud la que yo tengo que controlar. Por ejemplo, si hablo de temperatura, de nivel, son magnitudes. ¿Por qué son magnitudes? ¿Por qué creen ustedes que se llaman magnitudes el control de la variable? ¿Quién tiene algún concepto de por qué se pueden llamar magnitudes? No escucho. Que representa un número. Es súper sencillo. Magnitudes significa que pueden ser medidas. Y al poder ser medidas, uno puede inferir en el proceso. ¿Qué quiere decir? Si yo puedo medir un nivel, sí, obvio que lo puedo medir porque va a tener un rango de trabajo. La temperatura también, porque también tiene un rango de trabajo. Por lo tanto, si yo las puedo medir, las puedo controlar. Entonces, al yo poder controlar los procesos, en el fondo lo que estoy controlando es la magnitud a la cual estoy trabajando, sea temperatura, nivel, velocidad, presión, la que quiera. Entonces, tendríamos que definir también qué es un proceso. Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta de algún tipo lógico en que se enfoca en lograr un resultado específico. Por ejemplo, un proceso es un proceso productivo, es cuando yo coloco la materia prima, transformo esa materia prima en otro producto y ese que está entre medio, entre la materia prima y el producto, se llama el proceso de producción de ese material. Eso es un proceso. Acá, fíjense un poquito, vamos a tener un ejemplo. Cuando yo hablo de nivel, por ejemplo, puedo asumir que yo mido ese nivel a través de un sensor que se llama, en este caso, un electrodo. Entonces, ¿qué es lo que hace este electrodo? Habitualmente funcionan con un controlador que es un relé de nivel, en el cual yo voy a tener tres señales. Voy a tener la señal de referencia, la señal de mínimo y la señal de máximo. Quiere decir que voy a tener tres electrodos de este tipo conectados a ese controlador. Y estos electrodos me van a determinar y me van a dar la información de en qué proceso de nivel del estanque está. También tenemos como sensores las termocuplas. En la termocupla, en este caso es un sensor resistivo, el cual me va a mandar nuevamente información al controlador de nivel, y el controlador de nivel va a tomar la decisión de en qué parte del proceso está según la información que me entregue esa termocupla. Acá tenemos, por ejemplo, un controlador, en este caso es de temperatura, que recibe la señal de este sensor que se llama termocupla. También, si ya tenemos entendido el sensor, tenemos entendido el controlador que utilizaremos, también tenemos un elemento final, que es
que es el elemento que es controlado o es activado a través de este controlador. El controlador recibe la señal del sensor, determina o decide qué es lo que va a realizar y envía la señal al elemento final de control, que en este caso es una electroválvula. Entonces la electroválvula recibe la señal y ahí determina qué es lo que va a realizar en el proceso. Aquí tenemos un ejemplo de un controlador de temperatura Ariane, ¿cierto? Que tiene algunas características, y las características más comunes son temperatura, y en este caso el tipo de termocupla que utiliza es el tipo J. Hay un tipo K, resistible, bueno, hay de diferentes tipos de sensores, que es lo que vamos a mostrar más adelante. En este caso, es un relé, este es el controlador de nivel, en este caso es un relé. Acuérdense que el relé tiene la particularidad de que las sondas llegan en la información que tenemos acá. Acá tenemos la referencia, el mínimo y el máximo. Y tenemos A1 y acá abajo A2, que son la bobina de este relé, y tenemos las otras tres, que es el común, normalmente abierto y normalmente cerrado, porque ese relé controla a través de ese relé de nivel la controla a través de un relé de estado fijo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo actúo el relé va a hacer sus contactos, los va a abrir o los va a cerrar según la necesidad del proceso. El principio del proceso de automatización es el siguiente. El valor deseado es la necesidad que tenga yo. Por ejemplo, si yo tengo una necesidad de tener un control sobre temperatura, el valor va a ser un rango entre un mínimo de temperatura, por ejemplo, 20 grados, y un máximo de temperatura, por ejemplo, 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito que ese proceso trabaje entre los 20 y los 30 grados. 20 grados va a ser el mínimo de temperatura y 30 el máximo de temperatura. Donde yo voy a enviar esa información al controlador. El controlador va a tener en su set point esa información que yo tengo como valor mínimo 20 grados y como valor máximo 30 grados. Entonces, para eso, le van a mandar información o le mandar una orden al elemento final de control, que vimos, por ejemplo, una electroválvula. Y ahí va, por ejemplo, entregar vapor al proceso y lo va a ir calentando. Y en el proceso va a estar inmiscuido o incluido el elemento de sensor, que en este caso era una termocupla. La termocupla va a detectar qué temperatura hay en ese proceso y va a devolver la información al controlador. El controlador va a decir, en el proceso yo tengo 18 grados y yo tengo como mínimo 20, no, necesito aumentar la temperatura. Por lo tanto, el controlador va a mandar la orden a la electroválvula de que nuevamente se active, deje pasar el vapor, y así sucesivamente va a ir subiendo la temperatura. ¿Hasta cuándo va a llegar la temperatura? Hasta el nivel máximo, que en este caso va a ser 30 grados. Después el sensor va a determinar que ya llegó a 30 grados, le va a dar la información al elemento final de control, el cual le va a decir al elemento final, ya, detente, cierra la electroválvula porque ya llegamos al nivel máximo de temperatura. Y después, por un proceso de tiempo, va a empezar a descender la temperatura, ¿hasta cuándo? Hasta cuando el sensor obtenga la información de que ese proceso llegó a 20 grados. Cuando llega a 20 grados, le va a mandar la información al controlador, y el controlador va a decir, bueno, nuevamente hemos llegado al mínimo, por lo tanto, activa nuevamente la electroválvula y empieza a ingresar vapor para calentar nuevamente el proceso. ¿Se entiende? Hasta los 30 grados, ahí va a detenerse y ahí va a volver a pasar el ciclo. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Cuando hablamos nosotros de comparación entre la información que envía el sensor y el set point que tiene el controlador, es que el valor que el usuario desea programar se llama set point. ¿Cuál fue el valor que deseaba programar el usuario? Entre 20 y 30 grados. El elemento de control, ¿cierto? El componente que controla el proceso, en este caso habíamos hablado de una electroválvula. O sea, el elemento de control, el controlador que era el Ariane, ¿se acuerda el que le habíamos mostrado? El controlador Ariane de temperatura. Planta de proceso o sistema controlado es el resultado final que emite el controlador luego de modificar las variables predeterminadas, que va a estar acá en el proceso.
Y el elemento de medición que tenemos, acuérdense que es nuestro sensor. Aquí vamos a ver una cosita. Tenemos dos tipos de controles. El control en lazo abierto y el control en lazo cerrado. El control en lazo abierto es lo deseado por el usuario, que se le ingresa al controlador como un set point, ¿cierto? Como un rango. El controlador, a través de la válvula, que es el elemento de trabajo, actúa sobre el proceso, que en este caso es un estanque de líquido. Acuérdense que el proceso de control de nivel que estamos viendo, en esta etapa, el set point, el que ingresa el valor al controlador, el controlador que manda la orden a la válvula, y la válvula que actúa sobre el estanque, en el sentido de que llenándolo, ¿cierto? Ese sistema, sin la retroalimentación, sin tener un sensor en el estanque, se llama lazo abierto. Por lo tanto, mi lazo abierto sería el set point, el controlador, la válvula, el estanque del líquido. Para yo convertir este proceso en un proceso de lazo cerrado, le tengo que agregar los sensores. Agregándole los sensores, en este caso en el proceso, voy a tener la función de datos, de información, que voy a tomar desde el estanque y voy a llevar nuevamente al controlador, en el cual nosotros, como les dije, vamos a colocar un rango de nivel entre un mínimo y un máximo, y en ese rango vamos a trabajar. Acuérdense. Por lo tanto, lazo cerrado, set point, controlador, válvula, estanque de líquido. Lazo cerrado, set point, controlador, válvula, estanque y la retroalimentación a través del sensor al controlador. Voy a repetir esto porque es súper importante. Lazo abierto, set point, controlador, válvula y estanque. En el proceso de lazo cerrado es set point, controlador, válvula, estanque y sensor, que es la retroalimentación de la información que llega al controlador. En el proceso de temperatura, para que vean que tiene el mismo concepto, está el set point, controlador, la válvula, el intercambiador de calor. Ese proceso hasta ahí, ¿cierto? Es lazo abierto. Si yo a todo este proceso le agrego en el intercambiador de calor una termocupla para determinar la temperatura que está en ese intercambiador de calor y esa información la llevo nuevamente al controlador, se convierte en un lazo cerrado. Por lo tanto, en el proceso de control de temperatura, el lazo abierto tendríamos set point, controlador, válvula, intercambiador de calor. En el mismo proceso, agregándole el sensor, lo convertiríamos en un lazo cerrado, que sería set point, controlador, válvula, intercambiador de calor y la termocupla, que vendría siendo el sensor que va a tomar la información que está en el intercambiador de calor y la va a llevar al controlador. Como conclusión, la información entregada hoy, es importante destacar el uso y funcionamiento de los distintos componentes y sus labores en el proceso para agilizar y hacerle de forma más confortable y entendible al usuario el proceso que nosotros tenemos de control. Ya entendemos que tenemos un lazo abierto y un lazo cerrado. En el lazo abierto, acuérdense que va a ser el set point, controlador, el elemento de órgano de trabajo y en el caso de la temperatura, el intercambiador de calor, o en el caso del control de nivel, el estanque. Ese proceso, sin la retroalimentación, se llama lazo abierto. Si nosotros a esos procesos le agregamos los sensores, la retroalimentación, que va a estar tomando la información que está entregando el proceso y llevándola al controlador, se va a convertir en un lazo cerrado. ¿Terminó la clase, profe? ¿Se entendió un poquito? Ya, ¿qué es lo que quiero explicar en eso? Si ustedes se fijan, tanto en el lazo, la diferencia entre lazo abierto y lazo cerrado,
La diferencia se la entrega el sensor. El sensor, al incluirlo en el proceso, me va a entregar una retroalimentación al controlador. Y esa retroalimentación o esa información que yo voy a obtener en el proceso, voy a llamarla feedback, se llama técnicamente, y es convertir ese lazo abierto en un lazo cerrado. Preguntas. Esa gila. ¿Se entendió más o menos bien? Sí. Ya. Sí, sí, sí. Sí, en este momento todavía para nosotros no es tan complicado entender esa parte. Para eso, vamos a hacer en el KDSIMU, ustedes hagan con sensores, con un sensor, hagan el proceso de la partida de un motor. ¿Qué quiere decir? En vez de colocar en la partida el sensor de partida, o sea, el pulsador de partida, le vamos a cambiar ese pulsador de partida por un sensor, el cual va a hacer esa función. Si ustedes van a las herramientas del KDSIMU, se van a dar cuenta que tenemos sensor inductivo, capacitivo, óptico. En el caso de nosotros vamos a colocar solamente un inductivo, que va a ser el concepto de pulsador de partida y de pulsador de parada. Por lo tanto, necesitamos dos sensores. Yo los voy a ayudar a hacer y los vamos a desarrollar ahora. Abrimos el cabecillo entonces. Abran el KDSIMU. $49.62 la clave, no se lo olvide. Profe, vamos a hacer de un solo motor. De un solo motor, sí, un ejemplo para que vean ustedes cómo funciona el concepto de un lazo abierto y un lazo cerrado, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a hacerlo ahora en uno de 220 para que vamos desarrollando más herramientas y los vayan aprendiendo ustedes. Fíjense en la barra de herramientas,
antes de las bobinas, hay una que se dice detectores. Ahí están los sensores. Ah, por eso no lo pillaba. Era un pequeño detalle que se me había olvidado comentarle. El capacitivo, profe, el que tenemos que usar, ¿cierto? El sensor inductivo da lo mismo el capacitivo. Pero en este caso es más fácil un inductivo para trabajarlo. Ya. Para lo que queremos hacer nosotros, en realidad. Oiga, profe, después de ese trabajo hay que mandárselo o no. No, esto se lo estoy dando ejemplo yo. Tranquilo, si antes de que terminemos la clase les voy a dar una guía que me la tienen que realizar y me la tienen que mandar de aquí al viernes. Ya. Bacán, bacán. Y esa va con nota directa, ojo. Ay. Ah, Oiga, se me calma, se me calma. oye, como que se le fue Mandando toda la bien, gracia Quiero a que la después clase. me digan, el profesor no hacía puros dibujitos y no lo hacía hacer nada en realidad. Que no. Pero son 5 décimas por conectarse, ¿o no? Oh, tenga seguro que por puro conectarse va a tener un 1 de base. Ya, profe, nos vemos el siguiente año. Oiga, profe, que tengo una pura pregunta. ¿Vamos a perder el año o no? No, yo les dije el otro día, parece que no estuvo usted en la conversación. Yo ya les tengo así, Es que una tengo hablado clase me hasta queda la también. práctica de ustedes. Buena, bacán. Ahí en Ya el no me Hospital hablarán San José mentiras. atendiendo pandemia. Ya, fíjense lo que dice acá. Es un pequeño circuito, ¿cierto? La única diferencia es que este es un circuito con retención. La única diferencia es que les cambié los pulsadores de parada y el pulsador de partida por sensores. ¿Qué quiere decir? Que es lo que conversamos, que voy a cerrar ahí y voy a cerrar acá, que cuando el pulsador de partida detecte la presencia de un objeto, va a hacer funcionar la correa transportadora, por lo tanto el motor va a iniciar. Si ustedes se fijan, la correa transportadora va a seguir funcionando ¿hasta cuándo? Hasta cuando al final el otro detector detecte que ya llegó al final de la correa y lo va a detener. ¿Cómo estuve? Soy un genio, reconózcanlo. Ya, ¿qué quiere decir eso? Es un proceso lazo cerrado, ¿cierto? De un pequeño circuito de una correa transportadora. Ahora, en un par de minutos se lo voy a dejar ahí para que lo puedan copiar, porque se nos va a cortar la conexión del link. Vamos a tener un recreo de 10 minutos y después voy a volver a mandarle otro link para que se conecten nuevamente al término de la clase para mostrar lo que vamos a hacer al final. ¿De acuerdo? Ya, espere, deje sacarle una foto al circuito. No, se lo voy a dejar ahí, tranquilo. Así que saquen la foto. Acuérdense que esto está, también se está grabando. Así que también lo van a tener en su WhatsApp después de grupo, el video de la clase.